¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda nuevamente el maestro Alan García Huitrón. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta primera temporada de diálogos interactivos. Estamos ya en la cuarta sesión, como ustedes saben. Hemos tenido ya 4 sesiones. La primera fue hace ya prácticamente 2 semanas con el tema de trata de personas, posteriormente corrupción, y ahora vamos a tocar el tema, la tercera fue sobre familia, hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, hacia una criminología relacional, y el día de hoy vamos a tocar el tema de prevención del delito y de las violencias, una apuesta criminológica. También como las anteriores sesiones, la idea es que nos vamos a basar en un libro, ¿no? De mi autoría o de coautoría en este caso, que se intitula Prevención Social de las Violencias y el Delito, un análisis de los modelos teóricos, el cual fue publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2014. Es un libro en coautoría con el maestro Daniel Cunjama, publicado en INACIPE, y que en realidad pues es una de las pocas obras que aborda este tema tan importante. Como todas y todos sabemos el día de hoy, lo más importante en términos de ciencias penales y de seguridad y justicia pues es la prevención del delito, ¿no? Y de las violencias, el ámbito de la prevención. Así es que vamos a esperar un poco a que se unan más personas para que demos inicio a esta cuarta sesión sobre prevención del delito y las violencias, una apuesta criminológica. La idea, como les pues he comentado, es hacer una exposición y posteriormente responder algunas de sus dudas, algunas de sus preguntas, para que se pueda enriquecer este diálogo interactivo. El día de hoy trataré de que ustedes puedan visualizar la presentación aquí en la pantalla. Es una presentación muy breve, 9 láminas, para que ustedes puedan seguirme en lo que vamos a discutir en torno a este concepto o a este fenómeno que es la prevención social de las violencias y el delito. Vamos a esperar un poco más. A que lleguemos a unos 15-20 para que demos inicio. Recuerden, el tema es prevención del delito y las violencias, una apuesta criminológica. Y la idea es un poco discutir el concepto, algunos puntos históricos, los modelos y los niveles, que es uno de los aspectos más importantes cuando se habla de la prevención del delito, el cómo se ha dado en nuestro país, la legislación, las políticas públicas. Abordaremos también en específico el Programa Nacional para la Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia, que surgió en 2013, y finalmente pues les contaré algunas de las experiencias que personalmente y colectivamente he tenido junto con el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, el IECRIM, implementando y evaluando programas de prevención del delito en el Estado de México. Entonces serán esos puntos que vamos a ir abordando en esta cuarta sesión, prevención del delito y las violencias, una apuesta criminológica. También anunciarles que el día de hoy pues se termina esta primera temporada y el día lunes comienza la segunda temporada. Ya posteriormente en el transcurso del día o el día de mañana subiré el programa para que ustedes puedan mirar cuáles son o cuáles van a ser los temas, los puntos a tratar. El día lunes ya está prácticamente cerrado, será sobre la política de seguridad, sobre mi libro que publiqué en 2014. Entonces ese va a ser el tema de la quinta sesión, que ya sería la segunda temporada. Entonces vamos a iniciar. Ya se unieron más personas. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta sesión. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Y bueno, como ustedes saben, ante esta emergencia nacional tratamos de hacer conciencia sobre los problemas
sobre los problemas en el ámbito criminológico y en el ámbito de las ciencias penales más importantes. Entonces les decía, vamos a tratar de que ustedes puedan ver la presentación, ¿no? Aquí ustedes tienen pues el cartel que se subió a redes sociales, y aquí ustedes miran el libro, ¿no? Que como les comentaba, se basará esta presentación, esta cuarta sesión, en este libro que se llama Prevención Social de las Violencias y el Delito, un análisis de los modelos teóricos. Los 4 puntos que vamos a tratar en esta sesión, por un lado es el concepto, la historia de la prevención del delito. En segundo momento, como les comentaba, los niveles y los modelos, cuántos tipos de prevención existen, cuántos niveles de prevención existen. En tercer punto, un poco analizar cómo se ha implementado, cómo ha llegado la prevención del delito en nuestro país. Y finalmente, en cuarto punto, contarles algunas experiencias directas, empíricas, de trabajo de campo que pues hemos generado en torno a la prevención, en particular en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios. Entonces son esos 4 puntos que vamos a mirar, ¿no? Como primer elemento, la historia, ¿no? La historia de la prevención del delito. Aquí podemos identificar dos momentos muy importantes en la historia de la prevención del delito. Por un lado, la modernidad penal, desde la cual surge la prevención clásica. Es constante en pláticas, en charlas e incluso en aulas de las universidades escuchar que la prevención es algo nuevo, es algo reciente. Sin embargo, cuando uno investiga, cuando uno se va a los anales de la historia, pues identifica autores como por ejemplo Beccaria, como Howard, como Bentham, como Ferri, entre otros, que pues ya en sus libros, en sus obras clásicas, ya identificaban la importancia de la prevención. Beccaria, como ustedes saben, en este libro clásico de los delitos y las penas, tiene un pequeño apartado dedicado a la prevención, desde el cual dice: es mejor evitar los delitos que castigarlos. Es una frase que se convirtió pues prácticamente en un cliché dentro de las ciencias penales, dentro del derecho, la importancia de la prevención. Howard también, Bentham, ¿no? Jeremy Bentham con sus medidas indirectas, Ferri con sus sustitutivos penales, en fin, en realidad, como les decía, si bien es cierto, se piensa que la prevención del delito es un ámbito, es una política reciente, pues en realidad ya hay autores que lo manejan desde la modernidad penal, es decir, desde que surge el derecho penal. Como ustedes saben, hay algunos autores, distintos autores, pues han manejado que el derecho penal tiene como finalidad no solamente el proteger los bienes jurídicos tutelados, sino también la prevención del delito, la prevención general, la prevención especial, tanto negativas como positivas. Posteriormente, la segunda etapa, que es la más importante en términos de prevención del delito desde un ángulo criminológico, no tanto penal, es lo que se le denomina la sociedad del riesgo. Como les decía, en un primer momento se pensaba que la prevención estaba pues limitada en las estructuras penales bajo este modelo de prevención clásica, ¿no? La prevención especial, que va dirigida al sujeto a través de la neutralización y a través de la reinserción, ¿no? O reinserción. Y por otro lado, la prevención general, que va dirigida a la sociedad a través de, por un lado, la amenaza, ¿no? La disuasión de sus conductas, de sus comportamientos, y por otro lado también el fortalecimiento de los bienes jurídicos tutelados. Entonces, si bien es cierto, hubo un avance muy importante, un inicio de la prevención del delito en ese entonces, no fue hasta los años 70 del siglo pasado, de 1960, 1970, que surge lo que se le denomina la nueva prevención, es decir, una prevención más allá de la sanción penal, una prevención más allá del derecho penal, y es precisamente en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, sobre todo, donde surge ya esta nueva prevención, y desde la cual conocemos la prevención situacional, la prevención la prevención social, la prevención comunitaria, la prevención del desarrollo, la prevención de la reincidencia, en fin, diferentes modelos que vamos a ver en un momento. Entonces, hay que ser
muy conscientes de estas dos etapas, ¿no? Primero, la prevención que está encerrada dentro del derecho penal como prevención especial y prevención general, y posteriormente en los años 60, 70 del siglo pasado, lo que se le denomina la nueva prevención. Y ahí son fundamentales muchos autores, entre ellos Irving Baller, también está Crawford, pero principalmente instituciones. Aquí en esta nueva prevención van a ser fundamentales los gobiernos, los estados y muchas instituciones de orden internacional, como por ejemplo la ONU, como por ejemplo el Centro Internacional de Prevención de la Criminalidad, como por ejemplo también los centros de prevención a través del ambiente, en fin, diversas instituciones que en los años 60, por un lado, pues identificaban el fracaso del derecho penal y por tanto de la prevención especial y general, y en ese sentido, pues exigían, ¿no? Visibilizaban la necesidad de generar políticas de prevención a nivel comunitario, a nivel social, fuera del derecho penal. Entonces, a partir también de la sociedad del riesgo, como les decía, ¿no? De esta concientización de que nuestra vida está llena de riesgos, de que más bien hay que generar una gestión del riesgo, también los procesos de globalización, de democratización de los estados, o sea, fueron varios fenómenos que en conjunto pues fueron poniendo sobre la mesa la importancia de generar o de crear una prevención fuera del derecho penal. Entonces son esos dos momentos importantes, ¿no? El modernismo penal con la prevención general y especial, y posteriormente la sociedad del riesgo con la prevención social o comunitaria o prevención más allá de la sanción penal. Después vemos, por ejemplo, un concepto, ¿no? Aquí ustedes tienen un concepto de lo que es prevención del delito. En realidad, aquí lo importante que hay que decir es que la prevención no solo es una estrategia, no solo es una técnica, sino que también es un saber. Y nosotros, maestro de Kunjama y un servidor, lo subrayamos mucho en el libro de Prevención Social de las Violencias y el Delito, análisis de los modelos teóricos. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta que en diversos foros, en diversos ámbitos principalmente pragmáticos, ¿no? De la política, de consultoría, se entiende que la prevención es solo una técnica, ¿no? Son solamente estrategias, medidas, acciones para reducir el riesgo de que un delito aparezca. Sin embargo, nosotros en el libro sostenemos que es un constructo ideológico interdisciplinario, que obviamente se utiliza para generar esas estrategias y esas medidas. Entonces, para nosotros y particularmente para mí es muy importante que entendamos que la prevención es un saber, no solo es una técnica. Entonces eso exige obviamente que los preventólogos pues tengan conocimiento de criminología, tengan conocimiento de ciencias sociales y no solamente sean gestores, no solamente sean administrativos, no solamente sean técnicos. Eso es muy importante y creo que es uno de los factores de por qué no ha generado o por qué no ha funcionado la prevención del delito en el mundo y en nuestro país, porque quien está implementando, quien está diseñando estos programas pues no tiene ni idea de las lógicas criminológicas, de las lógicas victimológicas, de las lógicas de las ciencias sociales, porque al final de cuentas pues tratamos de prevenir un acto social, ¿no? Una acción social, y si no se entiende desde un primer momento qué es la acción social, qué es la acción criminal, pues vamos a errar en ese sentido. Entonces nosotros en particular tomamos este concepto, ¿no? La prevención del delito es un constructo ideológico interdisciplinario aplicado en el diseño, la implementación y la evaluación de estrategias y medidas de intervención de orden público, privado y social encaminadas a manipular el mundo objetivo y subjetivo, físico y social, que reduzcan el riesgo de producir delitos y violencias, sus efectos perjudiciales y temor. Es un concepto, me parece, complejo, es un concepto sólido que nos ayuda para clarificar el qué es la prevención, el cómo se hace, el quiénes la hacen y el para qué, ¿no? ¿Quiénes la hacen? Aquí hablamos de autoridades tanto del orden público, privado y social. Sin duda, en un principio se pensaba que la prevención solo era generada por el Estado, en particular por el derecho penal, como decíamos. Posteriormente viene una etapa en los años 60, 70, donde la prevención se focaliza en la policía. Hoy en día, en esta tercera etapa, podríamos decir, ya prácticamente se acepta que la prevención debe de ser generada, pensada desde los diferentes ámbitos, no solo desde el Estado, sino también con participación ciudadana, con participación de las empresas privadas, es decir, una agencia multisectorial, ¿no? Eso también vamos a hablar más adelante como de los principios de la prevención del delito. Entonces, ¿quiénes lo hacen? Instituciones de orden público, social y privado.
¿Qué es? Como les decía, por un lado es un constructo ideológico interdisciplinario, ¿no? Es un saber, pero también es una técnica, ¿no? Que tiene que ver con generar, con diseñar, con implementar y evaluar estrategias y medidas de intervención. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es aquí el punto importante de la prevención? Pues manipular el mundo social, el mundo físico, el mundo objetivo y el mundo subjetivo. Como sabemos, hay diferentes niveles de la realidad, hay diferentes niveles del mundo. No solamente está lo físico y lo social o lo objetivo, sino que también está lo subjetivo. Y eso en criminología cada vez pesa más, como hemos comentado en otras sesiones, este concepto de pobreza, por ejemplo, absoluta y pobreza relativa es muy importante para explicar la importancia del mundo subjetivo en el comportamiento criminal, es decir, los sentidos, los valores, las creencias, la vivencia, todo eso que es subjetivo y que es importante a la hora de generar un comportamiento o, en este caso, de tratar de manipularlo, de tratar de modificar, de hacer un cambio social. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de producir delitos y violencia, sus consecuencias y temor. Esto es muy importante porque desafortunadamente muchas personas creen que la prevención está sobre el delito y no, más bien está sobre los factores de riesgo que posibilitan el delito. Supongamos un ejercicio muy básico, ¿no? Supongamos que queremos prevenir o queremos reducir el delito de robo a casa habitación, pero en realidad la prevención tiene que estar enfocada en cuáles son esos factores de riesgo que posibilitan que el robo a casa habitación pues aumente. Por ejemplo, sabemos que en el ámbito o en el caso de las vacaciones, en el caso de la ausencia de las personas de sus casas, pues eso aumenta el riesgo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la prevención va enfocada a factores de riesgo y no al delito en sí. Por eso es muy importante que el concepto se dirija a reducir el riesgo de producir delitos y violencias, sus efectos, sus consecuencias y los temores, que eso también es muy importante desde el concepto, no solamente pensar en los delitos y en los factores de riesgo, sino también en los temores. Como ustedes saben, criminólogas y criminólogos, desde los años 70, 80, cuando se implementaron por primera vez las encuestas de victimización, pues se sabe que a pesar de no tener una incidencia delictiva alta, ¿no? O de no tener delitos concretos en un determinado población, a pesar de ello la población tiene mucho más percepción de inseguridad a partir principalmente de los medios de comunicación. Entonces es importante que las estrategias de prevención no se focalicen solo en los actos en sí, sino también en esa cuestión subjetiva, en esa parte subjetiva de percepción de inseguridad. Entonces ahí ya tenemos un concepto, ¿no? Que es complejo. Les digo, aquí lo importante es entender que la prevención no solamente es una técnica, sino que es una técnica basada en el saber. ¿En cuál saber? Pues es un saber interdisciplinario donde participa la criminología, la victimología, la sociología, en fin, ¿no? Un montón de disciplinas, un montón de saberes que es importante conocer para así entender la lógica de las estrategias y de las medidas que se implementan. Aquí en esta lámina ustedes pueden mirar ahora los niveles y los modelos de prevención, ¿no? Que también, como les decía en un principio, es uno de los aspectos más importantes en el ámbito de la prevención del delito y las violencias. ¿Cuáles son los niveles y cuáles son los modelos más importantes de prevención? Históricamente tenemos 3 niveles, que es el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. Y dentro de esos niveles, de cada uno de esos niveles, existen modelos de prevención. Y cada uno de esos modelos de prevención tiene su propia lógica criminológica. Ya veremos mucho más adelante que tiene que ver con lo que les decía, de que no solo es una técnica, sino es un saber. Entonces tenemos 3 niveles de prevención. El nivel primario, que es cuando podríamos decir todavía no sucede la conducta o el comportamiento o la situación, la práctica criminal. El nivel secundario, que es cuando ya casi, por eso es que el nivel secundario de la prevención se dirige principalmente en sociedad de riesgo, en población con ciertas características de vulnerabilidad.
Y finalmente el tercer nivel, que es el nivel terciario, que es cuando ya sucedió. Ahí principalmente estamos hablando de prevención de la reincidencia, que se da o se trata de generar en los centros penitenciarios, en comunidades para adolescentes, en centros o en instituciones donde ya se tiene identificado que el sujeto ya delinquió, que ya generó violencia o que ya recibió violencia. También es importante, digo aquí hablar entre paréntesis, de que la prevención tiene que también estar vinculada mucho con la victimología, ¿no? Con la víctima. El problema es que los modelos y los niveles históricamente, teóricamente están pensados solo para el victimario, pero bueno, es importante hacer esa revisión, ¿no? Esa revisión crítica de los modelos y los niveles también para las víctimas. Entonces tenemos esos tres niveles, ¿no? El primario, el secundario y el terciario. Y como les decía, en cada uno de esos niveles existen modelos de prevención. Por ejemplo, en el nivel primario existe el modelo social, la prevención social. Y la prevención social está vinculada con el modelo teórico de la criminología crítica, principalmente reformista. Entonces les decía, es muy importante, no solo es saber qué es la prevención social, sino cada modelo, cada tipo de prevención, pues se sustenta, tiene presupuestos teóricos, tiene presupuestos metodológicos. En el caso de la prevención social, nos dice que las acciones y las estrategias tienen que ser principalmente reducir o más bien maximizar el estado de bienestar, ¿no? Reducir el desempleo, reducir la falta de educación, reducir los factores estructurales. Y eso lo hace porque está vinculado a una lógica de criminología crítica reformista, la cual nos dice que las personas principalmente delinquen por su situación estructural, por condiciones estructurales, por condiciones materiales e históricas que tienen que ver con el desempleo, que tienen que ver con la falta de educación, con los paros, con las crisis económicas, con la crisis del estado social, con la crisis del estado de bienestar, y es por eso que este modelo en particular pone sobre la mesa la importancia de generar una prevención a nivel estructural, ¿no? A largo plazo. Aquí no se trata de trabajar con la comunidad, de hacer talleres o de trabajar de manera individual o clínica con la persona, sino más bien de generar cambios a nivel del sistema político y económico dominante para que haya distribución de la riqueza, para que haya menor desigualdad social, para que el estado de bienestar se pueda ampliar de manera efectiva. Posteriormente tenemos, como les decía, el segundo nivel, que es el nivel secundario, y ahí tenemos tres tipos de prevención: la prevención situacional, la prevención comunitaria y la prevención del desarrollo. Son tres tipos de prevención, igual cada modelo tiene su propia lógica, sus propios presupuestos teóricos. Aquí es importante pues marcar que la prevención situacional es el modelo que más se implementa en nuestro país y en particular o en general en Latinoamérica. Son medidas y estrategias encaminadas principalmente a manipular el mundo físico, ¿no? A, por ejemplo, recuperar espacios públicos, a modificar el diseño ambiental, ¿no? Aquí principalmente este modelo está sustentado en la criminología ambiental, en el rational choice, que en términos generales nos habla de que el delito es producto de tres factores, ¿no? Un delincuente motivado, una ausencia de vigilancia y también una víctima disponible. Es por eso que este modelo se dirige principalmente a aumentar la vigilancia y a disminuir la victimización o la disponibilidad de la victimización. Por ello es que vemos a partir de este modelo de prevención situacional, pues que principalmente las estrategias se destinan a crear más a comprar más patrullas, a instalar mucho más cámaras en la ciudad, a rescatar espacios públicos, a modificar un poco el ambiente, ¿no? En términos de complicar un poco más la labor del delincuente, de que sea mucho más visible ante la comunidad. En fin, son modelos o son estrategias que están vinculadas a la situacional, ¿no? Al ambiente. Aquí no tratan de modificar al delincuente motivado, sino simplemente los factores ambientales que están en el diseño para que se produzca ese delito.
La prevención comunitaria también está dentro de este nivel secundario. Principalmente aquí hablamos de pues un enfoque comunitario en prácticamente todos los procesos y todas las etapas, ¿no? Se entiende que el delito es un problema comunitario porque se han disminuido los lazos sociales, porque hay un hiperindividualismo, porque hay falta de participación ciudadana, porque hay indiferencia, un montón de cuestiones comunitarias que son importantes, y en ese sentido las estrategias son comunitarias. Aquí se parte de principalmente que es muy importante la labor de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, estrategias muy concretas, muy focalizadas en los barrios, ¿no? Y finalmente la prevención del desarrollo, que es otro de los modelos, el tercer modelo dentro de este nivel secundario. Y aquí principalmente es una prevención pues a nivel psicológico, ¿no? A nivel clínico. En efecto, esta prevención se dirige hacia niñas, niños, adolescentes, ¿no? En estas edades tempranas, donde pues obviamente hay una conducta de riesgo, hay muchos factores de riesgo que pueden posibilitar la aparición de la violencia y la delincuencia, y se trata de trabajar con el individuo, sí, pero en relación con sus unidades de socialización más importantes, como la familia, como la escuela, con los padres, con los amigos, con los pares. Entonces esta prevención es muy importante, se da principalmente a través de talleres, a través de cuestiones como mucho más directas y más face to face, ¿no? Con la persona. Y finalmente está el tercer nivel, que es el nivel terciario, cuando ya pasó, ya se delinquió, ya se hizo una victimización, ya se generó un daño social, y entonces ahí en esa prevención a nivel terciario tenemos dos modelos principalmente: el modelo clásico y neoclásico y la prevención de la reincidencia. El modelo clásico y neoclásico es un poco lo que les comentaba en un principio, es este modelo desde el derecho penal, que piensa que con más cárceles, con más prisiones, con más penas, con más delitos dentro del Código Penal, pues se va a disminuir la delincuencia, dado que tiene un efecto un efecto amenazador, un efecto de neutralización hacia la población, hacia las personas que tratan de delinquir. Y la prevención de la reincidencia pues también es otro de los modelos, el último modelo de este esquema de la prevención del delito y las violencias, el cual principalmente está enfocado a que la persona, al salir de los centros penitenciarios, al salir de esa institución cerrada, pues pueda reinsertarse y no cometer nuevamente un delito. Entonces esta prevención está enfocada principalmente dentro de los centros penitenciarios, dentro de estas instituciones. Entonces son esos los tres niveles y los 5 o 6 modelos, ¿no? 6 modelos de prevención del delito: modelo prevención social, prevención situacional, prevención comunitaria, prevención del desarrollo, clásico y neoclásico, y prevención de la reincidencia. Son estos 7 modelos los más importantes dentro de estos 3 niveles de la prevención social, o la prevención del delito y las violencias. Después pasamos a la parte de nuestro país, ¿no? Cómo es que la prevención del delito, si es que existe, ¿no? Cómo se ha generado, cuáles han sido los resultados, cuáles han sido los problemas a los que se ha enfrentado. Entonces aquí principalmente lo importante históricamente de cómo la prevención del delito se ha implementado en nuestro país es, en primer lugar, pues hablar de que la prevención en México llegó derivado de un impacto internacional, en particular en el 1980. Como ustedes saben, los congresos de prevención del delito y del tratamiento al delincuente se dan desde 1940, 1950 en todo el mundo, pero no fue hasta 1980 que se realizó este congreso en Venezuela, por primera vez en un país de Latinoamérica, que se puso sobre la mesa la importancia de la prevención del delito, la importancia de la prevención a nivel comunitario, a nivel distinto de las penas. Es interesante porque, a pesar de que se intitula este congreso como Prevención del Delito y Tratamiento al Delincuente, no fue hasta 1980, en su 7º, 8º congreso, que la prevención del delito fue importante, ¿no? Obviamente eso tiene que ver también con la geopolítica. Casi todos los congresos antes de 1980 pues se realizaban en países industrializados, en países desarrollados, en Suiza, en Estocolmo, en Japón, o sea, en
poblaciones o en países que no tienen una problemática criminal como si desafortunadamente la tiene Latinoamérica o África o países en desarrollo. Entonces no fue hasta 1980 que en Naciones Unidas, en este sexto Congreso de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, pues se pone sobre la mesa la importancia de la prevención del delito. Y es precisamente este hecho internacional el que va a impactar a diferentes naciones, entre ellas México. Y por ejemplo, 3 años después del Congreso, en 1983-1984, se crea en la entonces Procuraduría General de la República la Coordinación de Participación Social, 1984, y también en ese entonces el primer Plan Nacional de Desarrollo de Miguel de la Madrid también va a contemplar la prevención dentro del esquema de la seguridad y la justicia. Posteriormente, en 1995, como ustedes saben, se da la primera ley nacional que sienta las bases de coordinación para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que va a ser modificada hasta 2009, ¿no?, en el sexenio de Calderón, y ahora ya tenemos nuestra ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea, también son cuestiones, y lo decía en las otras sesiones, México pues en respecto a su Sistema Nacional de Seguridad y Justicia, pues está en pañales, ¿no? Si vemos que desde 1995 tenemos ya una estructura mucho más sólida, más coherente, más sistemática para enfrentar la violencia y la delincuencia, pues estaríamos hablando de que son pues 20 años más o menos, ¿no?, de experiencias. Entonces fue hasta 1995 que se da esta primera Ley Nacional de Seguridad Pública, que va a ser modificada en 2009. En 1996 se da el primer programa de prevención del delito, ¿no?, ya como una cuestión de políticas públicas, ya no solamente leyes. Después viene la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia en 2008 con el presidente o el expresidente Calderón. Después, en 2008, se crea el subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones del Distrito Federal. Antes, ya en el 98, también se había generado el FASP, ¿no?, que son estos subsidios federales que van hacia los estados y hacia municipios, en particular a las corporaciones policiales, para que ellos mismos generen programas de prevención, entre otras cosas. Y finalmente, en 2013, que es, creo yo, el punto clímax, ¿no?, el punto histórico más importante en términos de prevención del delito en nuestro país, dado que en ese entonces se crea el Programa Nacional de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia en 2013, que es precisamente la lámina que les quiero compartir, ¿no?, enfocándonos en este Programa Nacional de Prevención de las Violencias y la Delincuencia. Este programa, como les decía, fue creado en 2013 por parte de Peña Nieto, un poco para distanciarse. Como ustedes recordarán, la estrategia de Calderón, la estrategia dominante, pues fue un combate frontal, un combate represivo, violento en contra de la delincuencia organizada, en contra del crimen organizado. Y bueno, al principio del sexenio de Peña Nieto, un poco para distanciarse de esa lógica bélica, implementa este programa dentro del eje México en Paz, si ustedes recordarán, en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces en 2013 se crea este programa, que en realidad es un subsidio, ¿no?, al igual que el FASP, al igual que el Subsemun, es un subsidio que se crea a nivel federal. En ese entonces era administrado por la Secretaría de Gobernación, en particular por la Secretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOP, y que estaba dirigida a municipios, a entonces delegaciones, ahora alcaldías de la Ciudad de México. Entonces se definía a través de una fórmula qué municipios, qué comunidades, qué demarcaciones iban a ser las elegidas para que ese subsidio bajara, fuera a los departamentos de prevención, que los que existieran. Ahora ya hay más, pero en ese entonces pues prácticamente era la Secretaría de Seguridad Pública Municipal o la Secretaría Pública del Estado, y entonces ellos tenían como obligación el generar proyectos, el generar programas en materia de prevención del delito. Ese fue un poco el Programa Nacional de Prevención de las Violencias y la Delincuencia. Su objetivo era diseñar, implementar y evaluar programas de prevención que atendieran los factores de riesgo y los factores protectores, principalmente en poblaciones de vulnerabilidad. Ahí digo, lo voy a comentar muy breve, pero hubo una crítica muy importante en cómo ellos elegían a los municipios o las demarcaciones. En un principio lo hacían solo contemplando la población, ¿no?, el tamaño de la población, la incidencia delictiva,
y también algunas variables de homicidio doloso, robo de vehículo. Esta fórmula fue muy criticada, ¿no? Porque precisamente como les decía en el concepto, la prevención está dirigida a disminuir factores de riesgo, no a disminuir la incidencia delictiva. O sea, sí se espera en un futuro que combatiendo los factores de riesgo, pues haya un efecto cascada, un efecto dominó, y entonces disminuyan los delitos, pero en un primer momento está focalizada principalmente en reducir los factores de riesgo. Entonces, en el transcurso de este programa, el gobierno federal rectificó e hizo una lista, ¿no?, de factores de riesgo que ustedes ven aquí, ¿no? Una lista de factores de riesgo que ya eran los que medían, los que utilizaban para decir qué municipios o qué demarcaciones debían tener estos programas, ¿no?, estos proyectos de prevención. Se destinaron en los 6 años que duró más de 10,000 millones de pesos, ¿no? Que bueno, si lo hablamos ahorita en este contexto, pues parecería mucho dinero, pero si lo ponemos en contexto, por ejemplo, con el dinero que se destinaba a las acciones de represión, a las acciones administrativas dentro del gobierno federal, o al presupuesto que se le da a la Sedena o a la Marina, pues es un dinero muy insuficiente, ¿no? Entonces ahí también vemos que, bueno, a pesar de ser importante este programa, se aplaudió mucho, pues en términos económicos daba mucho que desear. Desafortunadamente, después de 6 años, en 2018-2019, pues el programa se eliminó. Era un programa pues, que en realidad no tenía en mucha suficiencia política, no tenía una estabilidad política, dado que solo estaba en el presupuesto de egresos de la Federación. O sea, cada año que se discutía en las cámaras el presupuesto de egresos de la Federación, ahí había un apartado que incluía la prevención del delito. Entonces, de entrada, pues no era un programa que tuviera estabilidad política, dado que de un momento a otro, pues simplemente no se discutía en el presupuesto, se sacaba y tan, ¿no? No había una ley que lo soportara, no había un documento más allá que el presupuesto de egresos de la Federación. Y en efecto, al final, en 2018-2019, como les comentaba, fue eliminado. ¿Cuáles fueron las razones de por qué eliminar, a pesar de que todo el mundo y todos los partidos políticos están de acuerdo en que la prevención del delito es la estrategia mucho más efectiva o más promisoria para reducir las violencias y la delincuencia? ¿Por qué a pesar de ello se eliminó este programa? Y aquí hemos hablado en este libro y un poco en los foros de que hubo 3 principales errores, ¿no? Errores teóricos, errores metodológicos y errores políticos. Los errores teóricos tienen que ver con la falta de evidencia empírica, es decir, en México hay muy pocos estudios empíricos que exploren, que interpreten, que expliquen, que comprendan el porqué de las violencias y la delincuencia en nuestro país y en cada uno de los municipios, en cada uno de los territorios. Es muy complicado conocer, hay estudios muy contados en todo el país, y eso obviamente pues no permite que partamos de una realidad nacional. Entonces el programa se sustentaba en factores de riesgo identificados en la literatura internacional, en particular en la literatura inglesa de Farrington, que es un criminólogo pues muy conocido dentro de el ámbito de las ciencias penales, de las ciencias psicológicas. Desafortunadamente pues habría que pensar si en México, si los municipios y las realidades específicas de nuestro país pues son las mismas que tiene Londres o que tiene Europa o que tiene Inglaterra, que son los países en los cuales se desarrolló estas teorías que el programa pues decidió utilizar, ¿no? Que son estos factores que ustedes ven en el triángulo, ¿no? Son factores de riesgo identificados por el programa, pero que estaban pues sostenidos o sustentados en literatura internacional. Entonces ese fue uno de los problemas, al no tener evidencia empírica, al no tener estudios que nos informen pues cuáles fueron o cuáles son los factores de riesgo de determinadas prácticas criminales, pues eso también, ¿no?, es un problema. Otro de los puntos acá también en los errores teóricos fue la limitada interpretación de la prevención. Como ya les comentaba, hay diferentes niveles y modelos de prevención.
Desafortunadamente, en este programa, la mayor parte de las estrategias, de las acciones que se hicieron durante estos 6 años en diferentes municipios, pues fueron acciones de prevención del desarrollo, ¿no? Talleres, torneos de fútbol, capacitación, sensibilización. Esto está aclarado, está probado por México Evalúa, que es una organización de la sociedad civil dedicada a evaluar las políticas públicas. Les recomiendo 3 estudios que hizo respecto al Programa Nacional de Prevención, y ahí concluye en que la gran cantidad de estos proyectos pues se dirigían a eso, ¿no? A talleres, a capacitaciones, y no a una prevención mucho más compleja, a una prevención integral, que es precisamente lo que pues no se realizó en este programa. Casi todos los programas, el 80%, se fue a este tipo de prevención, a este modelo en específico. Entonces ese fue otro de los problemas teóricos, ¿no? El pensar que a pesar de todos los modelos que tenemos, nos enfocamos solo en la prevención, que es más sencilla, ¿no? En términos de evaluación, porque pues tú haces un taller, haces un pretest y un post-it, y en efecto, ¿no? Si las personas adquieren ese conocimiento, pues ya tu programa fue, entre comillas, exitoso. Entonces muchas consultorías, muchas organizaciones así le hicieron en estos 6 años. Otro de los errores, como les comentaba, fueron los errores metodológicos, ¿no? Principalmente los objetivos, los indicadores y las metas pues no tenían ni pies ni cabeza. Nosotros, ya lo comentaré más adelante, tuvimos la fortuna de evaluar varios programas y varios proyectos de prevención en el Estado de México, y bueno, nos dábamos cuenta de la falta de coherencia, de la falta de lógica, de la falta de factibilidad en los objetivos, en los indicadores. No había metas, no había, en fin, ¿no? Era un problema grave de cómo se estaba entendiendo la implementación o el diseño de los programas de prevención del delito, ¿no? Por lo que les decía, la mayor parte de quienes implementaban y quien diseñaba este tipo de cuestiones, pues no eran personas de la academia, no eran personas conocedoras, por ejemplo, del ciclo de la política pública, que es fundamental, sino simplemente administradores, simplemente gestores, ¿no? del riesgo. Entonces eso fue también muy importante para que fracasara este programa, esta política nacional. Y finalmente los errores políticos, que tienen que ver principalmente con 3 cuestiones, ¿no? La falta de voluntad política. El día de hoy, a pesar de que este programa ya no existe, pero dejó una semilla, ¿no? Que fue que todos los gobiernos estatales tuvieran una comisión intersecretarial para la prevención del delito. A pesar de ello, al día de hoy, muy pocos estados, muy pocas entidades federativas tienen su comisión ya operando, ¿no? A pesar de que ha sido uno de los acuerdos a nivel nacional, a nivel legislativo, de la ley que también surgió en 2014-2015 de prevención, ¿no? Entonces hay una falta de voluntad política, ¿no? Los políticos siguen pues acudiendo al garrote, siguen acudiendo al derecho penal, a comprar más patrullas, ¿no? Si ustedes ven en el Estado de México, en varios municipios ponen sus espectaculares de cumplimos, ¿no? Compramos 120 patrullas más, capacitamos a 10,000 policías más, y bueno, sin duda los políticos están haciendo una evaluación pues de diseño, ¿no? Porque ni tan siquiera es un objetivo de impacto, ¿no? El comprar patrullas. Bueno, sí compraste esas patrullas, pero ¿qué hiciste con esas patrullas, ¿no? ¿Qué hiciste con ese personal capacitado? Desafortunadamente hay mucha poca voluntad política en términos de prevención, ¿no? Otro de los puntos también fue problemas de coordinación y finalmente el seguimiento, ¿no? Muchos de estos programas, de estos proyectos que se implementaron en diferentes municipios del país, pues no tenían seguimiento, se implementaban en una cierta administración, terminaba la administración y ya no se le daba seguimiento. Nosotros pudimos también verificar esto empíricamente de cómo ya se tenía por ejemplo, una red muy importante con jóvenes, con ciertas organizaciones de la sociedad civil, y posteriormente pues esas redes se difuminaban, ¿no? Dado que se había cambiado la administración, ya había otro programa con diferentes objetivos, con otro tipo de población, en fin. Entonces también esto de los errores políticos en cuanto al seguimiento fue muy importante, ¿no? Y como les decía, el tercer punto o el cuarto, ¿no? de esta sesión es un poco contarles las experiencias
en la implementación y la evaluación de programas y proyectos de prevención del delito y las violencias. Aquí principalmente en el marco del Instituto de Estudios Criminológicos, en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, el cual les recomiendo visiten su página, también el canal de YouTube, ahí verán algunos videos que hemos realizado con estas intervenciones comunitarias. Entonces ahí principalmente fue en el marco del Instituto de Estudios Criminológicos que hemos podido realizar este tipo de trabajos. Principalmente la implementación de programas en el Estado de México, en particular en los municipios de Chimalhuacán, en Santo Domingo, aquí también en la Ciudad de México, en Chalco, en Tlanepantla, en fin, hemos trabajado en diferentes municipios implementando programas de prevención. También hemos evaluado, como les comentaba, diferentes proyectos y programas en el propio Estado de México, y finalmente también fuimos partícipes en levantar la ECOPRED, ¿no? Que es esta encuesta que derivaba del PRONAPRED, ¿no? Del programa nacional que acabamos de comentar en la administración de Peña Nieto, y que tenía como objetivo principalmente crear una línea base, ¿no? De cómo estaban los factores de riesgo y los factores protectores en la población, para que después de intervenir con los programas y los proyectos en específicos se pudiera volver a realizar esta encuesta ECOPRED para mirar si habían cambiado los factores de riesgo o los factores protectores. Eso es muy importante decirlo, porque desafortunadamente cuando se eliminó este programa, muchos académicos decían el programa fracasó porque no redujo la violencia, no redujo los homicidios, no redujo el robo a vehículo. Pero bueno, quien sabe de prevención sabe que en efecto el objetivo de la prevención no es reducir el homicidio ni el robo de vehículos, sino los factores de riesgo. Por eso es que el gobierno en ese entonces implementó y generó esta ECOPRED para dar un panorama de cuáles eran los factores de riesgo que sí tendrían que estar disminuyendo a través de estas intervenciones. Entonces, decir que el programa fracasó porque no redujo los homicidios dolosos me parece una locura, porque además los homicidios dolosos tienen otra lógica, ¿no? Tienen una lógica de mercado criminal muy distinta a los propios objetivos limitados, si ustedes quieren, de la prevención social, comunitaria, del desarrollo, de la reincidencia situacional, etcétera, ¿no? Entonces, en esta experiencia, ¿no?, que yo les cuento y que aquí ustedes pueden ver algunas imágenes, ¿no? En 2012, por ejemplo, 2013 participamos en Chimalhuacán, generamos ahí diferentes proyectos, uno vinculado a jóvenes, ¿no? Realizamos un evento masivo de cultura alternativa, de concurso de graffiti, concurso de skate, ¿no? Tratamos de involucrar a los jóvenes, porque no solamente es ir, llegar y hacer el evento, sino todo lo que está detrás, ¿no? Nos llevaba 2, 3, 4 meses, ¿no? Trabajar con ellos, el que ellos mismos fueran parte del programa. Eso es muy importante, no es una suerte de asistencialismo como ahora desafortunadamente parece suceder con las becas, con el programa de jóvenes futuro, ¿no? Sino más bien el hacer partícipes, hacer activos a los propios jóvenes de cada una de las etapas y cada uno de los procesos de estos programas de prevención, ¿no? Entonces ahí hicimos un programa vinculado a los jóvenes, también hicimos un programa vinculado a la violencia contra la mujer, ¿no? Donde también al final generamos un evento masivo con teatro, con participación de las organizaciones de la sociedad civil para visibilizar y ofrecer sus servicios a la comunidad. También generamos un programa que estaba relacionado con los accidentes de tránsito. En ese entonces nosotros trabajamos mucho con los mototaxis, ¿no?, en Chimalhuacán, y también igual generamos algunas acciones de cultura alternativa, en fin, ¿no? Desde mi experiencia les puedo decir que la prevención del delito a nivel comunitario funciona, y funciona muy bien. El problema es, como les decía, la falta de seguimiento, la falta de voluntad política, pero en realidad este tipo de eventos, si se hicieran en todos los municipios, como estaba previsto el PRONAPRED, ¿no?, nada más que al final fue eliminado, pero se hicieran en todas las comunidades, en todos los municipios, se lograra hacer partícipes a estos grupos en situación de vulnerabilidad, me parece que otro México tendríamos. Desafortunadamente a la prevención no le importa a nadie, ¿no? Seguimos securitizando, seguimos policializando, seguimos pensando en que las estrategias y las medidas de
contra la violencia y la delincuencia, pues tienen que venir del derecho penal, de los medios de comunicación, del garrote, de las cárceles, y no desde estas cuestiones alternativas, ¿no? A cuestiones pues más de hondo calado, ¿no? En torno a el fenómeno complejo de la violencia y la delincuencia. Y en esta última lámina, pues es un poco platicarles que a partir de esa experiencia, tanto de implementar, de evaluar, de conocer el ámbito de la prevención del delito, tanto a nivel teórico como a nivel empírico, pues me ha permitido generar también un esquema de cómo se deberían de formular programas de prevención a nivel comunitario, ¿no? A nivel local. Hoy se sabe desde la buena práctica internacional que los programas de prevención más exitosos son los que se implementan a nivel local, no a nivel nacional, puesto que cada barrio, cada comunidad pues tiene sus propias necesidades, sus propias particularidades. Entonces los programas más exitosos son los programas mucho más concretos, mucho más dirigidos, más focalizados. Eso también es otro de los problemas cuando nosotros evaluamos los programas y proyectos de prevención en el Estado de México, pues nos dábamos cuenta que muchos de ellos no estaban focalizados, que es uno de los puntos esenciales de la prevención. Prevención no es programas sociales, ¿sí? Que a diferencia de los programas sociales o de la política social, la prevención va dirigida, sobre todo la prevención del delito, va dirigida a población en riesgo. ¿En riesgo de qué? Pues de que pueda ser partícipe, que pueda ser también víctima de algún delito, de algún tipo de violencia. Desafortunadamente, como muchos de los que implementaban estos proyectos no tenían experiencia en criminología, en entrevistas o en trabajo de campo en prisiones, pues les daba miedo, ¿no? Les daba miedo adentrarse en las comunidades, en los barrios, entrevistar a los chavos, y eso pues daba pie a que la población que recibía el programa o el proyecto pues no fuera la correcta, no fuera la ideal, y eso implicaba pues que a final de cuentas el dinero generado o el dinero gastado en ese tipo de proyectos pues no diera resultados. Entonces aquí tenemos algunos puntos, ¿no? Que me parecen muy importantes. La realización de diagnósticos, ¿no? Como primer momento, no podemos generar ninguna política pública, sea de prevención del delito, sea de otra cuestión, si no tenemos un diagnóstico. Y aquí yo manejo 4 tipos de diagnósticos. 5 tipos de diagnósticos: el diagnóstico documental, el diagnóstico contextual, situacional e institucional, y el participativo, ¿no? Lo ideal es que se pueda generar este tipo de diagnósticos para observar cuáles son las problemáticas, pero también cuáles son las capacidades que tiene la comunidad para enfrentar ese tipo de cuestiones. Participativo en el entendido de que la sociedad y la comunidad tiene que participar, ¿no? Ya no es como antes, o por lo menos ya no es tan frecuente como antes, de que la política era diseñada, implementada y evaluada desde el gobierno, ¿no? Ahora se tiene que dialogar, se tiene que interactuar con las personas y los actores que están involucrados en el problema para generar diagnósticos y políticas mucho más efectivas, ¿no? Después de la realización del diagnóstico, pues hay que identificar el problema público, ¿no? Hay que identificar cuál es el problema, cuáles son los factores, cuáles son los hechos delictivos que esta política va a tratar de reducir, que va a tratar de impactar. La redacción del objetivo, ¿no? La línea base y de meta. Esto también es muy importante. Como les decía, nosotros cuando evaluamos pues nos dimos cuenta que no había conocimiento del ciclo de las políticas públicas, ¿no? Entonces había objetivos mal redactados, irreales, ¿no? Decían que a través de un taller de lectura se iba a reducir el homicidio. O sea, hay una gran deficiencia en cómo pensar las políticas públicas. Entonces aquí es muy importante la línea de base y meta, ¿no? La línea de base tiene que ver con, supongamos que vamos a prevenir el robo a casa habitación. Pues antes de implementar ese programa tenemos que conocer cuál es la incidencia, ¿no? Para entonces decir, bueno, vamos a reducirlo un 5%, vamos a reducirlo un 10% o un 20%, conocer los factores de riesgo para entonces, después de la intervención, pues decir y comprobar que en efecto esa intervención fue la más importante o la más decidida en disminuir o aumentar ese tipo de factores, ¿no? La identificación de actores, identificación de estrategias y acciones, matriz de estrategias, descripción de estrategias, diseño de las acciones, tabla de administración, árbol de riesgos, y tabla de neutralización, y finalmente los criterios de seguimiento y evaluación, ¿no? Son como los puntos más importantes. Ahorita no nos metemos tan a fondo en cada uno de ellos, es simplemente pues un esquema, ¿no? Una lista de puntos mínimos
de forma enunciativa, no limitativa, que nos pueden ayudar a generar programas en las comunidades mucho más efectivos. Es muy importante, como les decía, pues no solamente tener el conocimiento de las técnicas, sino también el conocimiento teórico, criminológico, la lógica que cada una de ellas representa, y también el saber metodología, el saber cómo redactar un objetivo, el saber cómo identificar una meta, todos esos conocimientos, ¿no? Esos, podríamos decir, tres apartados de conocimiento, el apartado teórico, el apartado metodológico y el apartado técnico, son fundamentales para que un programa de prevención tenga éxito, ¿no? Si esta persona o este colectivo o esta institución no tiene uno de esos tres componentes, metodológico, técnico y teórico, pues su programa va a adolecer de muchas cosas, ¿no? Entonces, es lo que un poco les quería traer, ¿no? Para esta cuarta sesión, ¿no? El tema de la prevención del delito y las violencias, una apuesta criminológica. Sin duda, como ustedes todas y todos saben, hoy en día el objetivo principal de la criminología es prevenir. Aquí la pregunta es cómo se previene. Sabemos que la prevención es fundamental, sabemos que es muy importante, que es incluso menos costosa que el derecho penal, que el sistema de justicia penal, pero aquí la pregunta es cómo prevenimos. Y desafortunadamente, como comentaba en el desarrollo de esta sesión, pues no tenemos mucha evidencia empírica, muchos estudios, y eso pues también genera en que nuestras acciones, nuestras estrategias de prevención pues sean muy limitadas o no escapen de los lugares comunes, ¿no? Nosotros cuando evaluamos veíamos talleres de ajedrez, torneos de fútbol, ¿no? Teatros, talleres de sensibilización, de adquisición de conocimientos, y bueno, tú te preguntas si realmente este tipo de acciones, por ejemplo en un contexto como el barrio de Tepito o como el Hoyo en Iztapalapa, pueden tener resultados. Entonces es un poco también ahí la importancia de lo que les decía, ¿no? Del conocimiento técnico, teórico y metodológico. Entonces vamos a ver qué preguntas tienen ustedes. Naim, ¿qué tal realmente el criminólogo tiene las herramientas y los saberes para la prevención del delito? ¿Qué tan factible es para la legitimación de la política de prevención del delito? Sí, como les comentaba, desafortunadamente, digo, ahí hay que comentar dos cosas, ¿no? En un primer momento me parece que los criminólogos de entrada no están participando para generar programas y proyectos de prevención del delito. Obviamente cada vez es más frecuente, pero nosotros cuando evaluamos era muy poco frecuente mirar que los implementadores, que quienes estaban en el campo, quienes estaban implementando este tipo de políticas eran criminólogos. La mayor parte, como les decía, eran administrativos, eran consultores, eran personas que se dedicaban a otras cosas, ¿no? No a la prevención, no a la criminología, no a las ciencias sociales. Entonces, ahí hay un primer punto, ¿no? La ausencia de los criminólogos en el ámbito pragmático, en el ámbito de la toma de decisiones, en prevención del delito. Punto 2, sabemos que todos los programas de estudio, los planes de estudio tienen la materia de prevención del delito, ¿no? Desafortunadamente, y lo digo con conocimiento de causa, pues muchas veces esas materias las da un abogado, ¿no? Entonces habla y solamente se queda en lo que les decía de la primera etapa histórica de la prevención penal, ¿no? A partir de la pena, ¿no? La prevención general, la prevención especial, y no da ese salto a la nueva prevención, a la prevención más allá del sistema penal, de la sanción penal. Entonces, si bien es cierto, están los planes y los programas de estudio fortalecidos en el ámbito de la prevención, muchas veces el docente pues no conoce de este tipo, ¿no? Entonces ahí es muy importante que quien dé prevención pues esté vinculado a las ciencias sociales, a la criminología, a la psicología, pero que haya participado generando, implementando, diseñando este tipo de proyectos para que los alumnos pues puedan tener ese conocimiento, ¿no? Y que incluso, como lo he dicho en otros foros, las horas práctica, ¿no? Las horas de laboratorio social de la carrera de criminología pues se le destinen a que los estudiantes, las y los estudiantes pues puedan generar este tipo de prevención, ¿no? Este tipo de proyectos en las comunidades donde viven o en las comunidades en donde está la propia universidad. ¿Qué tan factible es para la legitimación de la política la prevención del delito? Sí, sin duda, por eso les decía que el concepto también hay que entenderlo como un constructo ideológico interdisciplinario, ¿no? La prevención del delito también no deja de ser una técnica de control social, y esto es muy importante ser consciente por lo menos de ello para
en la práctica, en su diseño, pues por ejemplo, uno de los principios, que ya no lo tocamos, pero uno de los principios de la prevención del delito tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, o tiene que ver con el marco del Estado de Derecho. Muchas veces, en nombre de la prevención del delito, pues se hacen acciones que pueden ir desde la pena de muerte, pero también acciones de discriminación, acciones de exclusión social, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora en el barrio de Tepito, no sé si ustedes recordarán, incluso la propia Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación hizo un programa que le llamaban Safari Tepito, si no mal recuerdo, y era un poco acudir a este barrio y como si fuera un zoológico, ¿no? Poco visibilizando y haciendo, eh, pues sí, una mofa, ¿no? De cómo ellos, cómo los delincuentes vivían y cómo socializaban entre ellos, cómo interactuaban. Entonces la prevención del delito no deja de ser una técnica de control social, ¿no? Podríamos decir que es un control social informal, dado que no tiene como medio la pena, el castigo, sino más bien el persuadir, ¿no? Persuadir la modificación del comportamiento social, el que por ejemplo todos los jóvenes tengan que trabajar, el que todos los jóvenes tengan que estudiar, porque si no es un factor de riesgo y pueden ser delincuentes. Entonces me parece que es muy importante tu pregunta, porque nos hace recordar la importancia de la conciencia que debemos de tener como criminólogos, ¿no? Y sobre todo como una técnica de control social, que es la prevención del delito. Entonces ahí es importante que la prevención del delito tenga filtros de derechos humanos, tenga filtros para no discriminar, para no excluir socialmente. Sí, Ángel, trataremos de subirla, ¿no? De subir la presentación para que ustedes la puedan tener de manera ya más clara, con la letra normal y con la visualización de derecha a izquierda. Wendo, recuerdo muy bien el Subsemun, sí, insuficiente el recurso. Les digo, tenemos principalmente dos, ¿no? El FASP y ahora el Subsemun se convirtió en Fortaseg. Uno, el FASP, va dirigido a corporaciones policiales estatales, y el Fortaseg, antes Subsemun, va dirigido a corporaciones municipales policiales. Ambas obviamente están destinadas a acrecentar el equipo, el equipamiento policial, la infraestructura, los uniformes, las patrullas, pero también un pequeño porcentaje del Fortaseg y del FASP se dirige también a generar proyectos y programas de prevención del delito. Me parece muy importante traerlos a colación, sobre todo que ahora, como ustedes saben, se militarizó la seguridad, ¿no? Y se dice que las policías están corruptas, que las policías municipales nadie ha hecho nada por ellas, pero desde los 90, 98, 97 se creó el FASP, el Subsemun fue en 2008, o sea, llevamos ya un buen tiempo, ¿no? Pues invirtiendo, ¿no? En las policías. Aquí la pregunta sería más bien qué es lo que ha pasado para que sigamos teniendo esos problemas operativos, esos problemas de condiciones sociales, laborales de los policías, ¿no? Buena tarde, bien refería Pitágoras educa a los niños si no será necesario castigar a los hombres. Pues sí, también podríamos utilizar ese, esa frase, ¿no? Clásica, para evidenciar la importancia de la prevención del delito, ¿no? De no esperarnos al castigo, sino más bien prevenir, ¿no? Como les comentaba, Beccaria decía, evitar los delitos es mejor que castigarlos, ¿no? Aquí el punto, como vuelvo a mencionar, pues es qué educación, ¿no? Porque se habla de que la educación sin adjetivos es fundamental. Habría que preguntarle si la educación que se daba en la Alemania nazi, ¿no? También podría ayudar a fortalecer la, la dignidad de las personas, ¿no? O sea, me parece que muchas veces también en prevención del delito se habla a la ligera, ¿no? Sí, la educación, el empleo, pero más bien como científicos sociales, como criminólogos y criminólogos, me parece que hay que ahondar mucho más en cada uno de esos aspectos. Bueno, sí, educación, sí, pero ¿cómo? ¿No? ¿Bajo qué supuesto? ¿Bajo qué perspectiva? Eso es muy importante para no, pues,
repetir los lugares comunes, ¿no? Ángel, ¿crees que falta investigación o lo que hay es simplemente indiferencia? Pues las dos cosas, ¿no? Por un lado, como les comentaba, hay falta de evidencia empírica. Como ustedes saben, por ejemplo, en las universidades muchos estudiantes pues no se titulan por tesis, ¿no? Sino por maestría o por especialidad o en fin. Entonces necesitamos que se haga más tesis, necesitamos que todas las universidades de tecnología tengan departamentos de investigación, necesitamos que haya revistas científicas dentro de las universidades, necesitamos que haya ese impulso dentro de la disciplina científica de la criminología para que en consecuencia pues aporte evidencia y esa evidencia ayude a quienes toman las decisiones, ¿no? Ahora, bueno, no es reciente, desde los años 60, 70 se habla de las políticas con base en evidencia empírica, con base en evidencia científica, y así es que lo han hecho países de Europa, Estados Unidos. Desafortunadamente en México seguimos generando las políticas públicas no desde la evidencia empírica, científica, sino desde lo que dicen los medios de comunicación, desde lo que dice los organismos internacionales, desde lo que dice Estados Unidos, desde lo que dice el político, ¿no? Entonces es importante ahí pues aceptar, reconocer que no hay investigación o no hay políticas con base en evidencia científica y que eso obviamente también se conecta perfectamente con esta indiferencia, ¿no? Parece que a los gobiernos les interesa a sobremanera que haya más violencia y delincuencia, ¿no? Daniela, excelente aportación. Para poder realizar una excelente prevención se debe llevar a cabo la investigación de campo para tener un buen resultado. Sí, es trabajo de campo, ¿no? Aquí la parte teórica, digo, sí es fundamental, pero principalmente tenemos que hacer trabajo de campo, enlodarnos, ir con la comunidad, preguntarles, hacer estos diagnósticos participativos, generar esta interacción, ¿no? Con los actores principales. También generar investigaciones dentro de prisión, en los centros penitenciarios. O sea, sin trabajo de campo la prevención no se genera. Excelente ponencia, realmente no contamos con instituciones que nos puedan apoyar en la creación de nuevas políticas de prevención y lamentablemente el presupuesto a veces es nulo. Sí, el presupuesto, ¿no? Como diría ahí el doctor Peñalosa, para saber si un gobierno realmente está dispuesto a generar una política pública, hay que mirar los dineros, ¿no? Hay que mirar el presupuesto. Y como les comentaba, este programa en 6 años tuvo más de 10,000 millones de pesos, lo cual es muy poco si lo comparamos con el presupuesto de la Sedena o el presupuesto de la CEMAR o el presupuesto mismo de la PGR, acciones represivas, acciones administrativas. Entonces necesitamos que los gobiernos pues tengan esa responsabilidad social, ¿no? Y destinen mucho más recursos. Pero como les comentaba, incluso cuando ya es su responsabilidad crear estas comisiones intersecretariales, muy pocas entidades federativas lo han hecho. Tu opinión sobre el seguimiento postpenitenciario como herramienta para la prevención del delito, Karina. Sí, como ustedes saben, históricamente se ha pensado que la prevención dentro de prisión pues es en efecto intramuros, ¿no? Ahora, por ejemplo, que tenemos la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, se han creado los jueces de ejecución y en ese sentido se pone sobre la mesa que la prevención ya no solamente es intramuros, sino que principalmente se puede lograr en términos de la reinserción y la no reincidencia, también con trabajo postpenitenciario fuera de prisión. Incluso las buenas prácticas, los estudios que se han hecho a nivel internacional nos dicen precisamente que las políticas postpenitenciarias son las que tienen mayor resultado para generar la reinserción social, ¿no? Y esto lo sabemos desde hace mucho. El centro penitenciario es como cuando damos una clase o damos una capacitación, ¿no? Llegan los policías, llegan los ministerios públicos y en efecto en el transcurso de la clase participan y sacan 10, pero vuelven a su lugar de origen, ¿no? Y entonces repiten esas lógicas de corrupción, repiten esas lógicas de deficiencia y así pasa con los sujetos dentro de prisión, ¿no? En un centro penitenciario puede portarse muy bien, pero sale de ella, vuelve al caldo de cultivo, vuelve con los mismos amigos o vuelve con esos factores a vincularse y entonces ahí por eso es que los organismos internacionales, les recomiendo un libro ahí
allí que se llama Prevención de la Reincidencia de la UNODC, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y ahí nos habla de cuáles programas han sido los más efectivos y como les comentaba, la mayoría de ellos tienen vinculación con el trabajo postpenitenciario o el trabajo fuera de prisión. Entonces, ahora con los jueces de ejecución, el seguimiento va a ser muy importante. Cuando era estudiante recuerdo que nuestro proyecto era generar una política de prevención. Lamentablemente se quedó en un proyecto porque nadie nos pudo apoyar para implementarse. Natsumi. Sí, como les decía, creo que las universidades tienen que pues facilitar los accesos, los acuerdos entre la propia institución y algunas alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, de algunos municipios en cuanto al Estado de México, para que los alumnos, las y los alumnos de la carrera de criminología de diferentes universidades, pues puedan llevar a cabo, hacer realidad esos proyectos de tesis, esos proyectos de prevención que están haciendo en sus clases, en sus materias, para que entonces pueda hacerse realidad lo que les comentaba de laboratorio social, ¿no? Las prácticas de laboratorio social. Entonces las universidades me parece que tienen una gran responsabilidad, sobre todo las que ofertan criminología, criminalística, una gran responsabilidad social como para vincularse con estas instituciones y que los alumnos puedan hacer sus prácticas, puedan hacer su tesis, sus proyectos y ofrecérselos a las comunidades. ¿Qué opinas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro como una posible estrategia de prevención del delito? Como les comentaba, me parece que este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues en primer lugar es plausible, ¿no? Es positivo, dado que visibiliza a la juventud como uno de los sectores de mayor vulnerabilidad históricamente. Desafortunadamente me parece que las acciones que se están tomando y el cómo se están tomando, que es lo más importante en términos de una política pública en materia de prevención, no es solamente decir el qué, sino el cómo, ¿no? Las herramientas, los instrumentos, los objetivos, los indicadores, como les comentaba yo al final de esta sesión. Me parece que en ese sentido, en ese tipo de cuestiones, el programa está fallando, ¿no? Por un lado, porque tiene una visión muy limitada. Como ustedes saben, el programa con Jóvenes Construyendo el Futuro principalmente se dirige hacia dos ámbitos, ¿no? Al ámbito educativo a través de becas, de dinero, para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios, y por otro lado al ámbito económico, capacitando y dando la posibilidad de que los jóvenes trabajen o pongan su propia empresa. Entonces me parece que en ese sentido está muy limitado, ¿no? Al ser solamente estos dos ámbitos, el educativo y el laboral. Y por otro lado, otra de las fallas me parece que pues se está dando o se está replicando como si fuera un programa de asistencia social, ¿no? Es decir, no hay una identificación verdaderamente de cuál es el grupo o los jóvenes en riesgo que más requieren de esta ayuda, ¿no? Simplemente cualquier joven puede inscribirse, la evaluación incluso va a ser de parte del joven hacia su mentor y del mentor hacia el joven, sin tener otro tipo de mecanismos. Tampoco hay una perspectiva de género en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Te recomiendo, Wendo, yo generé un artículo, un pequeño texto en la página del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que se llama Historias de vida de jóvenes transgresores, en el marco de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un poco arrojar datos, ¿no? Reflexiones en torno al trabajo de campo que hicimos en este libro que tú bien conoces, Historias de vida, de familia, pero aquí en este texto lo que yo hago es ampliarlo, ¿no? Analizo una historia de vida, miro sus factores de riesgo en diferentes ámbitos y después pues es un poco también para visibilizar la limitación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que solamente, como les decía, se enfoca en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. Entonces ese texto lo puedes tú mirar en la página del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Te vas a la pestaña que dice Investigadores Opina y ahí puedes tú analizar y puedes leer este texto, donde ya de manera mucho más concreta hablo de cuáles podrían ser las soluciones o las propuestas para fortalecer esta implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
incluso jóvenes de zonas marginadas del país no lo conocen. Sí, es por eso les decía, tanto en política social como en programas de prevención del delito, desafortunadamente siempre se reproduce este dicho, ¿no? De la ayuda nunca llega a quien más la necesita. Y eso tiene que ver con pues la falta de indicadores, la falta de población objetivo, de estas fórmulas que se tienen que hacer para que en efecto la ayuda, el programa, llegue a las personas a las que verdaderamente lo necesitan, en este caso jóvenes en riesgo, ¿no? Entonces hay que hacer una operacionalización de qué es un joven en riesgo, qué características, y en ese sentido empatarlo con INEGI para que nos dé los puntos geográficos donde están esos jóvenes y que lleguen estas ayudas, estos programas a esta población. Desafortunadamente, lo repito, eso casi nunca se da, ¿no? Quien está beneficiándose de este tipo de programas, pues no son jóvenes en riesgo, no son niños en riesgo, y eso pues también tiene que ver con el por qué no tiene efectividad los programas de prevención del delito. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran que se profundizara en el tema de la prevención del delito y las violencias, una apuesta criminológica, que es nuestra cuarta sesión de esta primera temporada. Como les decía, el día lunes empezamos la segunda temporada. Comenzaríamos con el tema de la política de seguridad, derivado de mi libro 2014, La política de seguridad en México, evaluación y análisis crítico desde la criminología crítica. Entonces ahí estén atentas y atentos a el cartel con la programación de los próximos 4 o 5 programas. Ya nadie tiene ninguna pregunta, ninguna duda, entonces si no hay más, pues nuevamente agradecerles a todas y todos su presencia y esperarlos nuevamente, ¿no?, en una sesión más. Espero que este tipo de sesiones, de diálogos, pues les sean de utilidad, ya sea a personas interesadas, a estudiantes, a profesores, a gente que ya está vinculada en el ámbito profesional. Pues esa es la idea, ¿no? Un poco difundir, ¿no? El conocimiento, ponerlo a prueba, discutir, analizar cuestiones que desafortunadamente pues van a seguir, ¿no? Esté o no el COVID-19, como les comentaba en la última sesión. Así es que muchas gracias a todas y todos. Nos vemos. Cuídense mucho. Al rato subo la presentación para que la tengan de derecha a izquierda ahora sí.